Realmente nosotros tenemos que hacer leyes para tratarnos bien cada día, ¿no es cierto? Y una de las últimas leyes que se han hecho el 28 de mayo del 2012 es esta ley que va contra el acoso laboral y el acoso político, que pretende establecer sanciones en casos de que las personas son sometidas, porque obviamente el acoso laboral se da en situaciones en que la persona que está siendo acosada tiene mayor poder sobre la persona que es, digamos, el empleado, ¿no? Generalmente, para que exista el acoso laboral tiene que haber un hecho de ser un ser superior, o sea, ejercer una jerarquía dentro del trabajo, ¿no? Para poder ejercer el acoso laboral. Y no siempre es por la jerarquía, ¿no? También se da entre compañeros por el tema de la competitividad. Sin embargo, se establecen varios tipos de sanciones, desde los procesos administrativos hasta los procesos penales, ¿no es cierto? Y también existe el acoso sexual, ¿no? Doctora, ¿esta ley cuenta con todos los reglamentos necesarios para poder prevenir el acoso laboral, o usted tiene alguna observación, algunos vacíos legales que pueden existir? No tiene reglamento. O sea, no existe, lamentablemente, casi en la mayoría de las leyes, la parte preventiva es la mesa coja de las leyes, ¿no? Porque no deberíamos tener solo leyes, deberíamos también trabajar mucho la prevención, ¿no? Evitar que las personas sean víctimas de cualquier tipo de delito, de acoso, del que fuera, ¿no es cierto? Dar políticas educativas, porque no es posible que dentro del trabajo, por muy el crecer, como decía acá Rodrigo, sea un mecanismo de competencia, sea achicar al de abajo o hacerlo sentir inferior, ¿no? Demostrar el poder a través de la violencia. Y la violencia psicológica a veces es mucho más drástica que la violencia física, ¿no? Recuperarse de la violencia psicológica es mucho más duro. Vemos nomás cómo una persona se va iniciando dentro del bullying y llega a ser un tormento en la vida laboral, y es gente, como decía él, o sea, que tiene como mecanismo de defensa, ¿no?, el mostrar poder ante su debilidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona que siente que está siendo víctima de acoso laboral en el trabajo? Lo primero que tiene que hacer es hacer una denuncia. ¿De qué manera? A la parte ejecutiva de la empresa, o directamente irse a una inspectoría laboral o al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Por dónde comenzar primero? Lo ideal, si tú eres víctima de acoso laboral, es que se conozca dentro de la institución donde tú estás siendo acosado laboralmente. Me imagino, ¿no es cierto? O sea, dentro de los mecanismos, como en cualquier proceso, tienen que existir las pruebas suficientes que demuestren que han sido acosados. Lamentablemente, para eso tienes que tener no solamente testigos, sino también una valoración psicológica, demostrar cómo estás siendo violentado en tus derechos de libre ejercicio al trabajo, porque de alguna u otra manera, o sea, en el acoso laboral, no te están dejando desempeñarte plenamente como deberías, ¿no es cierto? Entonces, para lo cual tienes tú que contar con mecanismos de informes, digamos, tú presentas tu informe, yo agarro, lo tiro a la basura y digo, esto no sirve, ¿no? Y tú tendrás que presentar a otra persona, o pedir a una persona que sea más competente y sea neutral, que valore tu trabajo y diga si sirve o no sirve, ¿no? Y tienes que ir buscando mecanismos de defenderte, pero yo creo que, como en todos los hechos de violencia, o sea, el silencio es el peor cómplice, ¿no? Cuando no existen todas esas pruebas, y me imagino que siempre, en realidad, ante una denuncia de acoso laboral se debe seguir todo un proceso para poder comprobar realmente que esta denuncia sea cierta. ¿En qué consiste ese proceso? Lo que es más importante, mira, ¿sabes qué? Hay una especialidad nueva en psicología, ¿no?, que hacen peritajes forenses, los psicólogos forenses, en los cuales evalúan el nivel de violencia del que tú estás siendo víctima. Es bien importante que la ciudadanía conozca todo esto, porque imagínate, la violencia no solamente es la psicopatía que tú puedes ser víctima dentro de tu relación de pareja o dentro de tu ámbito familiar. También puedes ser psicopateada y ser víctima de acoso laboral dentro de tu ámbito laboral, ¿no es cierto? Y cualquier peritaje forense que diga, esta señora pasa 8 horas, porque imagínate, 8 horas de todo tu día,
dentro de su ámbito laboral y está siendo violentada, está siendo acosada, o sea, que le revisen sus cosas, que la hostiguen, o sea, el no tener libertad de existir, el no tener libertad ni siquiera de trabajo, el no sentirte cómodo, es un hecho de violencia. O sea, los seres humanos tenemos que acostumbrarnos a trabajar en paz, en un ámbito acogedor, dentro de un ámbito de respeto, por supuesto, ¿no? Rodrigo, precisamente voy a eso. A ver, el acoso laboral, ¿no? El mobbing, entre uno de sus fines está el que, bueno, se tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir, no lo quiero ver. Y claro, como dice Caresli, o sea, hay una serie de impactos psicológicos en esta persona, o sea, hasta el momento en que esta persona decide irse, pero eso no termina para esa persona ahí, ¿no es cierto? Esto sigue porque está en su cabecita esa experiencia que le ha tocado vivir con una serie de afectaciones psicológicas que definitivamente van a deteriorar su autoestima, su personalidad a futuro. Definitivamente puede dejar el trabajo, pero el proceso de recuperación va a ser realmente lento. Porque, ya decía Leslie, una de las peores violencias que puede sufrir una persona es justamente la violencia psicológica, ¿no? Son palabras, son acciones que han llevado a la persona no solamente a dudar de su propia capacidad, inclusive a vivir con mucho miedo y desconfianza, ¿no? Y especialmente, y es paradójico, la víctima de violencia, más bien a mí siempre me parece paradójico ese sentimiento de culpa que tiene, ¿no? Y de decir, quizá yo podía haber hecho otra cosa, quizá yo podía haber detenido esto, o como hoy me encontraba con una persona que me decía que ha sufrido esto y me decía, quizá yo he dado lugar de alguna manera a esto, ¿no? Porque creemos a veces que todo como que son repercusiones de mi propia acción. Pasa el tiempo, sales de ese contexto laboral, pero inclusive también es muy común que te puedan decir, me cuesta confiar en estas personas. Hoy alaban un trabajo mío y estoy pensando si detrás de esto inclusive hay cierto interés sexual, cierto interés de acercarse a mi persona. Entonces tengo que decir que es definitivamente, creo que especialmente el proceso más complicado a decir que esta persona vuelva a recuperar confianza en sí mismo. Y eso tiene que ver justamente con su sentido de valía. Y esto es un pilar fundamental de la autoestima. ¿Cuánto valgo, no?